¿Ya? Bien, el propósito de esta intervención no es otro que el de considerar el tomismo ante lo que podríamos llamar las ofensivas o acometidas contra el acto primero. Con esta expresión no me refiero tanto a la negación explícita de una determinada tesis escolástica cuanto a un proceso más de fondo. Y es que de tal modo que allí donde el tomismo reconoce una actualidad primera, intrínseca, pero recibida, y fundante de la operación, buena parte de la filosofía moderna va a desplazar el centro de gravedad hacia el movimiento, el cambio, la sola operación o praxis y el aparecer autofundantes. En este punto, la figura del tomista catalán Francisco Canals Vidal resulta especialmente fecunda, sobre todo a la luz de dos diagnósticos formulados por él de manera separada, pero de suyo profundamente complementarios y convergentes en cuanto a su alcance. Canals, por tanto, identifica los dos momentos de un mismo proceso de desmantelamiento ontológico. En primer lugar, en la Metafísica del Cambio, un artículo homónimo del año 1985, describe a esta metafísica como hostil a la permanencia de lo sustantivo. Por otro lado, tenemos un artículo previo del año 1976. Canals habla a largo y tendido de la primacía absoluta de la praxis. Esta segunda, la primacía absoluta de la praxis, consuma en el orden operativo la misma inversión, y es que los actos segundos, es decir, las operaciones, tienden a ocupar el lugar que tenía el acto primero que lo fundaba. Dicho de otro modo, el ente queda cada vez más privado de actualidad primera intrínseca, pero no por ello de actividad, de operación o devenir. Lo que se eclipsa, por tanto, no es el acto sin más, sino sobre todo el acto primero. Estos diagnósticos canalsianos, vale la pena resaltarlo, ya encontraban en Nietzsche una suerte de formulación propositiva, sobre todo, por ejemplo, en el ocaso de los ídolos, en donde el devenir comparece bajo el signo de, cito, la gran liberación, fin de la cita. Pero, insisto, no se trata de un devenir cualquiera, sino de, desde nuestras coordenadas, de un devenir privado de acto primero, más no de acto segundo, los cuales quedan tanto más absolutizados cuanto menos remiten a esta actualidad fundante. Asimismo, de manera complementaria, en Nietzsche encontramos en la genealogía de la moral la siguiente cita. No hay ningún ser, entre comillas, detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente, también entre comillas, ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Fin de la cita. Esta liberación nietzscheana se codifica principalmente respecto de toda dimensión ontológica que diga razón de acto primero, razón por la cual quiero mostrar el alcance de esta cuestión a la luz de tres casos paradigmáticos que, a mi juicio, son de todo punto renunciables para la metafísica atomista. En primer lugar veremos la forma sustancial, después el primer movimiento de la voluntad y finalmente la cuestión de los hábitos. Empezando por la forma sustancial, que sería como el primer analogado del acto primero, leemos en el De Virtutibus de Tomás de Aquino lo siguiente, cito, Dios creó al ser natural sin medio eficiente, pero no sin medio formal, pues a cada cosa le dio una forma por la cual fuese. Fin de la cita. En este marco, la forma sustancial es el coprincipio metafísico actual y determinante, ut quo, es decir, como por el cual, es decir, no subsistente, que confiere el ser en sentido absoluto, o ese simpliciter, al supuesto o supósito, es decir, lo singular existente en el género de la sustancia, constituyéndolo de este modo en una naturaleza completa, específica y determinada. ¿Por qué hablar entonces de acto primero y acto segundo? ¿Es esta acaso una distinción artificiosa, fruto de la febril mente de los escolásticos? No, entre otras cosas por la sencilla razón de que este supuesto, o si le queremos llamar de forma más laxa, sujeto, sigue presentando dimensiones ontológicas constitutivamente potenciales y por ende determinables, reclamando de este modo perfeccionamientos adjetivos de índole extraesencial. Conviene precisar entonces que el acto primero que da este ser simpliciter no puede ser por sí mismo la razón de que este supuesto sujeto esté en potencia de cara a un ulterior acto segundo u operación.
Tal potencialidad radica antes bien en los constitutivos materiales o potenciales de dicho supuesto. De ahí que se imponga la necesidad de distinguir entre un acto primero por el que el sujeto es sustancialmente tal y de tal naturaleza, habida cuenta de que toda sustancia es naturaleza, y por otro lado el acto segundo por el que obra el sujeto, el agente, y se perfecciona ulteriormente. Así las cosas, se llega a la feliz formulación de Capreolo, Juan Capreolo, conocido como el príncipe de los tomistas, según el cual el acto primero con respecto al acto segundo se compara, cito, como el acto siempre presente respecto del acto esperado, sicut actus semper presens ab acto spectato. Fin de la cita. Es esta dimensión justamente de acto siempre presente, de principio especificante y determinante en el orden de la esencia, y de principio radical de las operaciones, lo que no va a poder ser admitido de ningún modo por la primacía absoluta de la praxis y la metafísica del cambio. Entonces, a diferencia del pasaje anterior que hemos leído de Tomás de Aquino, acerca del medio formal, encontramos ya, por ejemplo, en Pico de la Mirándola, el príncipe de la Concordia, como es reconocido, en concreto en su célebre prolusión, Horatio de Hominis Dignitate, de 1482, que reinterpreta la creación adánica en términos de una forma indefinida. De este modo, Pico pone en boca de Dios lo siguiente, cito, «Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti». Fin de la cita. Con respecto a lo que aquí nos concita, quizás lo más llamativo sea este punto de partida, que es la forma indefinida de la que habla Pico, de tal modo que se inaugura así si se quiere, un nivelado o una hibridación entre los planos propios del acto primero y del acto segundo. De tal modo que la forma constitutiva del hombre ya viene a ser algo así como resultado, en cierta medida, de una praxis de autoconfiguración. Todavía no se consuma, empero, el desplazamiento, la cancelación absoluta de esta metafísica del acto primero, pero sí que se inclina la balanza hacia unos actos segundos progresivamente más absolutizados y autofundantes. Conviene detenerse ahora muy someramente en la fenomenología del espíritu de Hegel, 1807, donde este desplazamiento se verifica con especial nitidez. Ya en el mismo prólogo nos saltan al paso una serie de construcciones que resultan llamativas desde nuestras coordenadas, como por ejemplo la siguiente, cito, «la esencia que se completa mediante su desarrollo». Fin de la cita. Este tipo de construcciones atravesan todo el corpus hegeliano. Por ejemplo, al término en la esfera de la religión, la misma fenomenología nos hablará de la esencia fluida. Es decir, estas construcciones, la esencia que se completa, la esencia fluida, resultan incompatibles con una noción como la tomasiana de forma sustancial como acto primero. No se trata de un simple modo de hablar por parte de Hegel, ni de un recurso más o menos constante a sinécdoques, sino que verdaderamente lo que aquí está en juego es que la permanencia sustantiva queda absorbida por el desarrollo y la actualidad primera desbancada completamente hacia un proceso por lo que el aparecer se constituye en su propia efectuación. Es decir, llega a ser, en términos absolutos, simpliciter, mediante su propio autodespliegue. Por tanto, ambas posturas no pueden ser más dispares, máxime a la luz de la distinción rectora que venimos trabajando entre acto primero y acto segundo, que es lo que a mi juicio algunos autores bien intencionados, a propósito de la identidad nominal entre la voz esencia, establece una especie de continuidad límpida, una insolución de continuidad entre Aristóteles, la escolástica, Hegel y Marx. Y yo diría que se equivocan al no tener en cuenta esta distinción fundamental. Volviendo, antes de despegarnos del todo de la fenomenología, Hegel sentencia, que creo que vale la pena remarcarlo, cito, que detrás del llamado telón, esto es, los accidentes exteriores de las cosas sensibles, no hay nada que ver a menos que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver como para que haya detrás algo que pueda ser visto. Fin de la cita. La fórmula prepara, por tanto, el punto decisivo, y es que la cosidad de la cosa queda reconducida sin residuos a lo que Hegel llama el fenómeno como fenómeno. Y la pregunta por un interior intrínsecamente constituido ya no puede formularse sino, como hemos venido diciendo, la de un aparecer autoconstituyente. Por tanto, el fenómeno, si bien se da con una identidad proporcional según los distintos autores y las corrientes diversas que la asumen,
sí que tiene una dimensión, al menos generalmente hablando, de que supone un umbral de clausura, un muro de contención que pone entre paréntesis el en sí de las cosas, constitutivamente hablando. Es decir, lo que los escolásticos llamaban la inseitas, la inseidad. Es justamente lo comunicado por la forma sustancial. Y imposibilita a Radice la interrogación acerca de los constitutivos intrínsecos metafísicos del ente. Y allana de este modo, creo yo, el camino al poder incontestable de una praxis que ahora se entiende como lo verdaderamente especificante y vivificante de lo real, imposibilitando a su vez cualquier tipo de mención con coherencia a una ética del don o humildad ontológica. De este modo quedan sentadas las bases incluso para que la objetividad misma del objeto, en tanto que fenómeno, pueda llegar incluso a aparecer como algo de suyo muerto. Y esto es lo que pone de relieve Lukács, cuando dice que de lo que ahora se trata, cito, es que la objetividad de todos los objetos pierda su carácter muerto y aparezca como presupuesto y resultado del sujeto. Fin de la cita. Giovanni Gentile, por su parte, como siempre, da un paso más y ya directamente dice que las cosas no son algo distinto de nuestra actividad, en el sumario de pedagogía como de ciencia filosófica. En suma, que con el fenómeno se alcanza en filosofía un umbral de irreversibilidad a partir del cual el entendimiento entre las partes litigantes será muy cuesta arriba. Ahora, de forma más ligera, pasando a los otros dos casos, tenemos el primer movimiento de la voluntad, donde la dificultad se podría formular del siguiente modo. Si la voluntad no se puede mover y aplicar al acto, sino mediante un acto voluntario previo, nunca podríamos llegar a algo así como un primer querer, un primum vele, porque habría una recursividad infinita. Por tanto, el primer paso de la voluntad en el orden del ejercicio no puede explicarse desde la sola voluntad, sino que exige una moción primera, una premoción, por parte de un motor extrínseco que la aplique al acto. Este primer motor no puede ser sino Dios, que es el bien universal y el generante, el autor de la naturaleza volitiva, de tal modo que puede mover a esta potencia según su inclinación intrínseca y sin violentarla, es decir, sin introducir una razón lesiva en la misma de índole coactiva. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la cuestión del acto primero? Para ello acudimos a un fragmento también esclarecedor de Juan Capriolo, que dice lo siguiente, cito, este primer movimiento de la voluntad por parte de Dios hacia el objeto universal de la voluntad tiene más razón de acto primero que de acto segundo. Magis habet rationem actus primi quam actus secundi. Y por eso, en cuanto a él, la voluntad puede comportarse de modo puramente pasivo, pura pasiva. Sin embargo, nunca ese acto primero se da sin algún acto segundo, que es eficaz por parte de la voluntad, porque siempre esa afección general al bien va acompañada de una afección a algún bien particular. Fin de la cita. Por tanto, el primer movimiento de la voluntad que participa analógicamente de la razón de acto primero respecto del acto segundo elicitado, sin suplantar la causalidad propia de la potencia volitiva en su orden, nos lleva a decir que la voluntad no es libre por carecer de naturaleza, sino precisamente porque se trata de una potencia constitutivamente ordenada a todo ente, ad omne ens, bajo la razón de apetecible. Y esta inclinación natural al bien en común no cancela la libertad, entre otras cosas, porque no se encuentra determinada ad unum, hacia una sola cosa, en cuanto al querer de los bienes particulares, los cuales a su vez solamente pueden ejercer un influjo en la voluntad por medio del orden de la causa formal, especificativa, per terminum, y de un modo aliciente. Con todo, el núcleo del disenso será siempre el mismo, y máximo con respecto a las concepciones posteriores de la voluntad libre, el cual radica en aceptar que algo así como que este primer querer, este primum vele, esté fundado por una primera afección, esta prima affectio actual, por la que la voluntad como naturaleza, la voluntad sunt natura, ya se van acumulando muchos casos que no nos van a admitir en adelante, se comporta solamente como movida, un mota tantum y de un modo puramente pasivo, como hemos leído en Capriolo. Esto supone tanto como admitir una línea real de causalidad, o al menos de movimiento, en cuanto a acto de lo imperfecto, de índole preelectiva en el propio orden de la voluntad. De tal modo que todo lo que remita a esta inclinación no electiva
presente en la voluntad como naturaleza constituirá, cuando menos, un persistente foco de sospecha para las diversas modulaciones de la primacía absoluta de la praxis o praxismo trascendental. Nuevamente, resulta especialmente ilustrador el contraste con Hegel, en este caso en los Elementos de filosofía del derecho, en 1821, en cuyo párrafo 27 dice lo siguiente, Hegel, cito: la determinación absoluta, o si se quiere, el impulso absoluto del espíritu libre, consiste en que su libertad sea su objeto. El concepto abstracto de la idea de voluntad es en general el libre querer que quiere el libre querer. Cito. En este contexto, no es de extrañar que quede opacado este primer movimiento de la voluntad por parte de Dios en favor de este impulso absoluto de un espíritu libre autodeterminante. Es que, insisto, allí donde el tomismo reconocía una afección actual siempre presente en la voluntad como naturaleza, la modernidad solo podrá reconocer como propiamente voluntario y por ende libre aquello que proceda inmediatamente de una espontaneidad absolutamente incondicionada y autofundante por parte del sujeto, sin remisión alguna a autoridad ontológica previa. De este modo, la dimensión de la voluntad, que en el tomismo participaba de la razón de acto primero, ya no se inscribe en adelante en el orden de lo premovido, sino más bien en el orden de aquello que debe ser removido en tanto que obstáculo para la verdadera libertad. Finalmente, el último caso, los hábitos. Muy brevemente, para Tomás de Aquino, ya sabemos que en el comienzo de la prima parte de la Suma de Teología, el hombre nos dice que es bueno, secundum quid, por su ser sustancial, pero solo es bueno, o se dice bueno simpliciter, por su acto último, que es, esto es, la operación perfecta. Ahora bien, tal operación no procede de un modo connatural y estable de la sola potencia, la potencia nuda, o la potencia desnuda, sino de la potencia en tanto que perfeccionada y determinada por el hábito, o potencia habitual. Sin embargo, autores posteriores, como por ejemplo Rousseau o dentro del movimiento del psicoanálisis Wilhelm Reich, la plenitud ya está dada en el origen y de manera colmada, ya sea bien como bondad natural o bien como autorregulación pulsional y libidinal. Tal modo que no es de extrañar que para estos autores haya un cierto recelo, por decirlo eufemísticamente, hacia cualquier tipo de regulación entendida de un modo netamente extrinsecista. Es decir, como instancias únicamente de interferencia, de represión o de formación. En todo caso, de lo que se tratará en adelante es de preservar esta bondad o plenitud originaria ante cualquier influjo deleterio que pudiera corromperla, el cual solamente podrá provenir de la asociación entre los hombres en sus distintos estratos. Con ello se evacúa también la necesidad del hábito como acto primero y en consecuencia se vuelve ininteligible en su raíz la arquitectura misma de la ética de la virtud. Frente a esta inversión encontramos en el Angélico, siguiendo a Aristóteles, lo siguiente. Cito: el hábito en cuanto es una cualidad es cierto acto y según esto puede ser principio de operación, pero está en potencia respecto a la operación. De ahí que se diga en el libro segundo de Ánima que el hábito es acto primero, mientras que la operación es acto segundo. Fin de la cita. O sea, como ejemplo aristotélico de que la ciencia es hábito primero y la consideración actual es acto segundo. En efecto, y como acabamos de ver en el caso de la voluntad, estas potencias de naturaleza racional, per se el entendimiento, per respectum la voluntad, y todas las que de algún modo participan constitutivamente de ellas, no solo presentan una indeterminación e indiferencia a muchas cosas con respecto a la sola elicitación del acto singular en cuanto a su ser actual de existencia, la línea misma de la causa eficiente, sino también respecto a la misma especie o sustancia del acto, se dicen indiferentes. De ahí que el hábito no se limite primo et per se a ser un mero facilitador extrínseco y accidental del obrar, sino que determina interiormente la potencia hacia tal especie de actos más bien que hacia otra. El hábito cumple, por tanto, una función decisiva, es una cualidad previa, estable, no de cualquier modo, sino a causa de los principios de su especie, es decir, no accidentalmente, y actual por cuanto procede por modo de acto primero. Y rescata de este modo a la potencia desnuda, que en su indiferencia o desproporción constitutivas no podría aplicarse a un obrar, no estaría habilitada para obrar en su obrar efectivo en acto segundo de un modo o según un estado perfecto. Sería inasequible para la mera sumatoria frecuentativa de actos segundos. ¿Cuál es la principal dificultad a este respecto? A mi juicio está en creer que el acto, en tanto que perfecto y ultimado, se puede producir o elicitar por parte de la potencia desnuda ya con su sustancia completa.
de tal modo que el hábito quedaría relegado a un estadio posterior en el orden de las perfecciones, de tal modo que solamente aportaría un modo accidental sobreañadido a un acto ya de suyo completo de entrada en cuanto a su sustancia y especie. Ahora bien, es verdad que la potencia desnuda puede producir actos de su orden, pero lo que no puede es por sí misma producirlos bajo estado perfecto, con natural y determinado. Sino que al carecer de esta determinación intrínseca, la potencia desnuda solamente puede obrar de manera necesariamente confusa, precaria e imperfecta. Imperfecta es dificultad. No hay aquí circularidad viciosa, entre otras cosas porque la operación prehabitual y la operación poshabitual no proceden exactamente de lo mismo. No es lo mismo proceder de la potencia desnuda que del compuesto de potencia y hábito. La operación que sigue a la potencia habituada es más perfecta en su sustancia y procede del compuesto íntimo e indivisible en cuanto a su influjo de potencia y hábito, aunque bajo distinta razón formal para cada caso. La potencia sigue siendo el principio recitivo radical, que es como una fuerza más genérica y universal, mientras que el hábito arranca a la potencia de su indiferencia, la determina específicamente y connaturaliza su obrar. Pongamos un ejemplo más mundano. Si se quiere, imaginemos una situación límite en la que no nos fuese dado rehuir la confrontación física con alguien. Y en mitad de la refriega, incluso sin tener ninguna pericia marcial, pudiésemos lanzar un golpe de suerte y derribar a nuestro adversario. Ahora bien, no se equivocaría quien dijese que, por ejemplo, cuando Ilia Topuria en la UFC lanza su golpe de knockout, está haciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero con más facilidad. Ese no es el proprium del hábito, como hemos dicho anteriormente. Es más, si luego a renglón seguido nos enfrentásemos a un peleador mínimamente avezado, caeríamos en la cuenta de que, armados, entre comillas, tan solo con una praxis incondicionada y a fuerza de golpes de suerte más o menos reiterados, no nos sería dado prosperar en este orden, sino que obraríamos de una manera máximamente imperfecta y torpe. Por tanto, la pseudoespontaneidad de la modernidad a esta parte, a mi juicio, se equivoca al interpretar la indiferencia pasiva o suspensiva de la potencia como un rasgo de excelencia constitutiva de una voluntad en clave de autonomía personal. Entonces, dada esta indiferencia de partida, no puede afirmarse, como con los autores anteriores, una plenitud ya colmada de origen, sino más bien hay que hablar de unas potencialidades perfectibles que solo el hábito puede determinar de manera estable. A modo de cierre, y habida cuenta del carácter analógico del hábito, desde los hábitos, si se quieren, adquiridos más humildes, como el ámbito pasional o el hábito factivo, artesanal, hasta los hábitos infusos más excelsos, quisiera traer a colación, por tanto, un extracto de Juan de Santo Tomás, en el que los correlativos actos primero y segundo se verifican incluso con respecto a la beatitud perfecta, la visión beatífica, a propósito del hábito infuso del Lumen Gloria. Dice así Juan de Santo Tomás: el hábito significa siempre una cualidad a modo de acto primero, per modum actus primi, de la cual deriva la influencia o influjo, y no a modo de acto segundo, que recibe aquella influencia de una causa o principio anterior. Un poco. Así se comporta la visión beatífica respecto de la luz de gloria, de la cual dimana, como el resplandor respecto de la luz y como el acto segundo respecto del primero, sicut splendor aluce et actus secundus a primo. A modo de cierre, y justamente a la luz de los tres casos analizados, de forma sustancial, el primer movimiento de la voluntad y los hábitos, se advierte hasta qué punto la distinción y el modo de distinguir y de componer entre acto primero y acto segundo resulta irrenunciable para la metafísica atomista. Y no solo para la metafísica, sino también para comprender las derivas netamente extrinsecistas acaecidas en el ámbito, por ejemplo, tanto de la ética como de la estética. Por tanto, en el horizonte moderno hemos visto cómo el devenir privado de acto primero, pero no de acto segundo, termina por identificarse con un hacer, un fieri, incondicionado. Torras y Bages, célebre obispo de Vic y figura mayor, sin duda, del tomismo catalán del siglo XIX, a propósito de confrontar las tesis revolucionarias en boga en su tiempo, en concreto las de Proudhon, ilumina especialmente, con especial claridad, el nervio último de este problema, cuando dice lo siguiente, hablando de Sconcesis.
Cito: «La verdad y el bien consisten en el progreso, en el movimiento de las ideas. Lo verdadero es lo que cambia, o es por lo menos susceptible de progreso. Al paso que lo falso es todo lo que se presenta fijo, entero, completo, inalterable, indefectible». Fin de la cita. Por tanto, la estabilidad primariamente ya no supone un indicio de actualidad y perfección, sino más bien todo lo contrario, es un signo de falsedad, de rigidez o incluso muerte, como vimos con Lukács. De encontrarse, como dirá Giovanni Gentile, también una fórmula provocativa, encerrado en un sepulcro, dice Giovanni Gentile en su sistema de lógica. Torres y Bages, por tanto, lleva estos principios hasta su culminación lógica por la vía de la reducción al absurdo, cuando sostiene que si partimos de la identidad sin residuos y como perfectamente convertibles, que por un lado la bondad es el movimiento y el progreso y por otro lado la maldad es la estabilidad, por lo tanto, dice Torres y Bages, aquella inmutable divina sustancia habría de aparecer, cito, como el mayor mal imaginable, fin de la cita. Por tanto, esta expresión tiene algo de chocante, quizá a primera vista, pero su fuerza reside precisamente en mostrar la lógica última de este desplazamiento. Y es que las acometidas contra el acto primero no incumben únicamente a expedientes arcaicos o escolásticos, sino que afectan en bloque a toda la ontología de la participación, de la permanencia, de la recepción, de la forma, como hemos visto, y del don. Por eso quizá convenga terminar con una advertencia elevada por el poeta romántico inglés William Wordsworth en su poema The Ruined Cottage, La casa de campo en ruinas, en donde sobresale el siguiente verso, cito: «Be wise and cheerful and no longer read the forms of things with an unworthy eye», que vendría a decir algo así como: «Sed sabios y alegres y no sigáis leyendo las formas de las cosas con una mirada indigna». ¿Acaso sea esta también una manera poética de nombrar la tarea siempre actual y renovadora del tomismo? Hasta aquí.